Por exemplo, eu agora comecei de novo, né? Uhum. Bom dia a todos, todas. Hoje esse é o primeiro painel que nós estamos organizando dentro do 4º Congresso Latino-Americano de Ecologia Política. Meu nome é Vanessa Pinotti, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, e nós organizamos, junto com a professora Maria Fragicou, da Universidade do Chile, 2 painéis, com o tema Avanços e Desafios nos Estudos Hidrossociais, uma abordagem sul-norte para o enquadramento metodológico e urbano. Então, esse primeiro painel ocorre agora pela manhã, e nós temos como palestrantes o professor Rames, da Universidade de Wageningen, que eu vou deixar ele se apresentar com mais detalhe, que vai apresentar o seu trabalho intitulado Governando os Comuns para o Abastecimento de Água nas Cidades, reflexões a partir dos planaltos equatorianos. E depois nós teremos a apresentação da professora Natália Dias Tadeu, da Universidade de la República, no Uruguai, com o trabalho Abastecimento de Água na região metropolitana de Montevidéu, Uruguai, além do direito à água nas interfaces rural-urbanas. Cada apresentação terá em torno de 20 a 30 minutos, e depois nós passaremos para perguntas. Então, boa sessão para todos nós. James. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Yo voy a pasar a español. Y a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Está visible para todos? Sí, ok, gracias. Bueno, como le estaba diciendo a Vanessa al inicio, el texto en la presentación está en inglés, pero la presentación la llevará a cabo en español. Y por suerte son sobre todo muchas fotos, entonces no habrá mucho que perderse en ese sentido. En primera instancia, muchas gracias, Vanessa y también María, por organizar este panel tan interesante. Creo que es una gran oportunidad y también es un gran honor presentar en este congreso. El trabajo que voy a presentar es un trabajo que estoy llevando a cabo con Rosana Manosalvas, que es una estudiante PhD en nuestro grupo. Y yo soy Jaime Hochsteiger, que soy profesor asociado en el grupo de gestión de agua de la Universidad de Wageningen. Y los temas que trabajo dentro de mi portafolio de investigación es sobre todo el tema de the commons, los comunes y colectivos. Y dentro del marco de esa investigación también es esa investigación más amplia. También está esta investigación que es en los páramos ecuatorianos. Y el título que le hemos dado es Gobernando los comunes en los páramos ecuatorianos, territorialización, que son infrastructural fixes, fijaciones infraestructurales y gobernabilidades. Es un término Foucauldiano. Oye, a ver, mi computadora no quiere pasar al... Ya. Muy bien, empezamos por los páramos. ¿Qué son los páramos? Los páramos son ecosistemas de alta montaña que se encuentran a lo largo de los Andes, y aquí en el lado derecho de la imagen son las áreas que están marcadas en negro. Existen páramos en Colombia, Ecuador, Perú y más al sur, pero bueno, aquí no está, en este mundo no están.
Y los páramos han sido un objeto de estudio ya y de atención ya por bastante tiempo. En la imagen a la izquierda yo creo que lo captura bonito los páramos andinos que sabemos. Y es la portada de un reporte de IUCN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y básicamente ellos, pero también muchas otras organizaciones, universidades, han hecho muchos estudios en torno a los páramos. Sin embargo, la mayoría de los estudios, al igual que la carátula del estudio que aquí muestro, se han enfocado más en los aspectos, ¿qué diría?, naturales o ambientales de los páramos. Entonces, hay muchos biólogos que han estudiado la biodiversidad en los páramos, que es muy grande. Muchos hidrólogos se han enfocado en estudiar, bueno, cuál es la situación del agua de los páramos, qué tan frágiles son, cómo los tenemos que proteger, cómo los tenemos que gestionar. Y bueno, son paisajes hermosos, los páramos, siempre verdes. Aquí también se ve mucha agua. En general son espacios con una gran, ¿cómo se llama?, presencia de agua. Y también de biodiversidad. Yo creo que el oso andino es uno de las especies emblemáticas de los páramos. Pero básicamente desde el tema de protección de la naturaleza, de protección del medio ambiente, básicamente a partir de los años 80 se han hecho muchas intervenciones en los páramos, y la mayoría de las intervenciones han sido en aras de la protección de estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, a partir de los 70 ya muchos de los páramos se declararon primero áreas de conservación, luego parque natural, luego reserva de la biosfera o reserva natural. Y estas declaraciones básicamente lo que buscan es establecer mecanismos para la protección del medio ambiente. Otro regreso a esta imagen. Más recientemente, otra de las grandes intervenciones que se han dado en los páramos son intervenciones relacionadas al agua. Y esto está directamente relacionado con el hecho de que los páramos se han visto o se han conceptualizado cada vez más como las fuentes de agua de los valles interandinos, tanto de las ciudades como también para sistemas de riego. Y son sobre todo las ciudades, las grandes ciudades, las que han establecido también varios mecanismos para, de un lado, desviar el agua de los páramos hacia las grandes ciudades. El otro aspecto que también han implementado y que voy a tratar más tarde son programas e intervenciones que básicamente buscan de cierta manera gestionar o adiestrar a las poblaciones que utilizan y viven en estos espacios. Y uno de los elementos que son más visibles y también que tienen un impacto socioambiental muy fuerte son las intervenciones infraestructurales que se han dado en los páramos, que básicamente, como se ve aquí, son para proveer a las grandes ciudades de agua. Y lo que aquí se ve en la imagen es Quito y el Valle Interandino, y básicamente todas las líneas de diferentes colores son proyectos de trasvase que buscan llevar el agua desde los páramos hacia la gran ciudad. Y no todos los sistemas que están aquí han sido construidos, pero sí es la proyección que se tiene
en el entorno de Quito para garantizar que la población tenga un suministro de agua de buena calidad y también por un tiempo más largo. Y claro, las intervenciones infraestructurales se dan por medio de grandes obras hidráulicas. Aquí se presentan algunas imágenes del proyecto Papayacta. Y claro que estas intervenciones, de cierta manera, bueno, cambian el ambiente, cambian los flujos de agua y fijan también ciertas relaciones de poder. A través de esta infraestructura, por ejemplo, el sistema de agua potable de Quito establece un cierto control sobre los recursos que están muchas veces a cientos de kilómetros de la ciudad misma. Del otro lado, hay muchas intervenciones que están enfocadas en los habitantes de los páramos. Y aquí se ve una imagen, es del internet, entonces no sé exactamente en dónde es, pero lo que me gustó de esta imagen es que sí ilustra que los páramos no son espacios vacíos, sino son espacios habitados, son espacios que se utilizan por muchas veces comunidades indígenas. En muchos casos, la historia de estas comunidades es que son comunidades que básicamente se subieron a los páramos para tener acceso a la tierra, porque las tierras de los páramos son las que en la reforma agraria en primera instancia se le quitaron a las haciendas, porque eran las que menos valor tenían. Pero bueno, sí les ofrecían a muchas comunidades e individuos la posibilidad de tener su propio espacio, su propia agricultura. Y claro que son espacios, pues hasta cierto punto difíciles en aspectos climáticos. Hace bastante frío, por lo general hay mucha lluvia, es muy húmedo. Los suelos no son los suelos mejores para la agricultura. Entonces, estos espacios se han prestado mucho para la ganadería extensiva. Y aquí se ven un par de borregos, pero también hay mucha ganadería en los páramos. Y cada vez más también la frontera agrícola se ha extendido a alturas cada vez más altas, que también son los páramos, y en esta imagen también se ven algunas, ¿cómo se llama? Algunas parcelas que probablemente tienen papa. Aquí una imagen de la ganadería, y esta es una comunidad que se encuentra, es la comunidad de Oyacache, que se encuentra bajo el nivel de los páramos, pero los animales que tienen, en este caso las vacas, las pastorean por grandes periodos del año en el páramo. Y claro que este uso de los páramos para muchos de las ONGs ambientalistas ha sido siempre un objeto de intervención, porque con el afán de proteger los páramos y de encontrar maneras de gestionar los páramos de manera sostenible, al menos en Ecuador ha habido una gran diversidad de intervenciones en comunidades que utilizan los páramos. Y esta tabla viene de un artículo que estamos trabajando con Rosana, y básicamente en ella presentamos de un lado todas las diferentes ONGs y los diferentes tipos de proyectos que han tenido esas ONGs en una sola comunidad, que es en la comunidad de Oyacache. Y como podemos ver, las intervenciones son muy variadas y también buscan objetivos diferentes. Algunas están enfocadas a la conservación y protección del oso andino. Muchas están relacionadas a
una gestión diferente de pastoreo para sacar los animales de los páramos y ofrecerles ofrecer oportunidades para la ganadería sin entrar a los páramos o entrar menos a los páramos. Desarrollo del turismo, desarrollo de la piscicultura, desarrollo de la producción de artesanías, establecimiento de canales de comercialización. Entonces, hay una gran diversidad de intervenciones y básicamente todas buscan proteger o cambiar las prácticas de uso de los páramos. Otra de las, y regresando, la mayoría de estas intervenciones surgían desde una lógica de protección del medio ambiente y de la biodiversidad. Más recientemente, muchas de las intervenciones han tornado la atención básicamente al tema del agua. Entonces, lo que aquí se ve son los fondos de agua que han surgido en Ecuador, el FONAPA, el Fundagua, el FONAC y el Fondo de los Páramos de Tungurahua. Y básicamente estos fondos se financian inicialmente desde los centros urbanos con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos para la ciudad. Y lo que estos fondos hasta ahorita han hecho son muchas intervenciones parecidas a las que inicialmente tenían las ONGs, solo que estas se centran mucho más en la protección de fuentes hídricas y en establecer programas de intervención que garanticen que las fuentes hídricas sean protegidas. Y si a lo largo de eso también hay protección de biodiversidad, es un plus, pero el centro de la atención es el agua. Y estos procesos de intervención, ¿qué diría? No se dan por sí solos y no son procesos que todas las comunidades aceptan sin resistencia. Muchas veces llevan a procesos de resistencia tanto abierta, que es lo que implica, bueno, que es lo que trato de mostrar en esta foto, pero también resistencia, como lo llamaría James Scott, la resistencia de los pobres o de los más débiles, que muchas veces implica aceptar programas, pero seguir con las prácticas que ya se tenía, o solo aceptar programas y medio seguirlos, negociar los programas que se implementan y cómo se implementan. Hay una gran diversidad de estrategias que utilizan las comunidades básicamente para, uno, utilizar los proyectos para su propio beneficio, y el dos, para negociar la implementación de estos proyectos. Y bueno, ese es un poco el marco en el que está la investigación. Aquí he dado como en inglés se llama un overview, una visión un poco amplia del tema que estamos trabajando, y con lo que sobre todo estamos ahorita jugando, sí, es el preguntarnos, bueno, ¿cuáles lentes analíticos son los que mejor nos ayudan a entender estos procesos que se están dando en los páramos? Entonces, una de las líneas de análisis que estamos explorando son básicamente el teoretizar estas intervenciones como procesos de territorialización a través de la naturaleza y el agua. Estos procesos muchas veces van de la mano de diferentes formas de gobernabilidad, que traducimos a básicamente estrategias a través de las cuales los actores externos tratan de conducir la conducta de la gente que utiliza los páramos.
Y claro, desde la perspectiva de gobernabilidad, también existe la perspectiva de counterconducts, de contragobernabilidades o contraconductas. Entonces, ese es otro lente a través del cual hemos estado analizando básicamente cómo es que las comunidades negocian y se confrontan con estas intervenciones. Otro lente que también nos interesaría utilizar es el lente de la justicia socioambiental, a través del cual podemos ver y analizar cómo es que cómo desde una perspectiva de la justicia estos procesos se pueden entender o calificar. Y claro que también existen o se podría argumentar que estas intervenciones son maneras a través de las cuales varias de las comunidades que utilizan esos espacios y que dependen de estas aguas, a las cuales se les desposee de sus recursos. Entonces es con una batería de conceptos con los que estamos trabajando en el contexto de los páramos y de la transformación de los páramos, básicamente a través de intervenciones externas. Y bueno, yo creo que sería interesante o los invitaría a discutir estas ideas, pero también otras sobre cómo analizar estas intervenciones. Y con eso quería terminar. Obrigada, Jaime. Então eu vou passar a palavra para a professora Natália e depois a gente abre para conversas. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Jaime. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? Sim. Bien. Ay, trabó aquí. Me trabó un poquito aquí. A ver, para acá. Bien. Bueno, mi presentación capaz no está tan linda como la que fue presentada anteriormente, con muchas fotos. Pero son algunos resultados. Bueno, antes que nada empiezo presentándome, ¿no? Trabajo aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, en la unidad multidisciplinaria, y vengo realizando investigaciones desde que llegué a Uruguay recientemente, ¿no? Bueno, justo coincidió un poco con el tiempo de la pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia fue cuando llegué a Uruguay. Entonces, en este contexto, ¿no? Vengo trabajando también con un instituto de investigación llamado Instituto Saras, en parcería, pero estoy vinculada institucionalmente a la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales, en la unidad multidisciplinaria. Bien, con Micaela Trimble, que es del Instituto Saras, y Marila Lázaro, que es de la Facultad de Ciencias, de la UDELAR también, pensamos, ¿no? Organizar algunos datos y algunos resultados que estamos analizando, y ahí por eso no nombremos nuestra presentación como abastecimiento de agua en la región metropolitana de Montevideo, más allá del derecho al agua, en las interfaces rural-urbano. Ahí pudiendo discutir, ¿no? Lo que nos está pareciendo interesante, toda la disputa en torno también al concepto, ¿no? de derecho humano al agua, cómo se utiliza por lo menos a nivel de discurso, ¿no? También este concepto. Y los datos y resultados están en el marco, ¿no? de un proyecto más amplio llamado Proyecto GoVidro. Es un proyecto de investigación que está siendo financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación aquí de Uruguay,
y al cual también tuve una beca de la CAP, otra institución vinculada a la UDELAR, para una investigación postdoctoral también en el marco de este proyecto. Es un proyecto que está en marcha y empezamos justo durante el periodo de pandemia también. Entonces, recién estamos pudiendo analizar un poco más los datos. Eso solo para enmarcar un poco también que está en marcha todo eso lo que estoy presentando ahora, ¿no? Bien, contextualizando un poco lo que voy a presentar, ¿no? Actualmente, la cuenca del río Santa Lucía, ya voy a enseñarles un mapa, ¿no? Para que se pueda ubicar dónde está el río Santa Lucía, la cuenca en Uruguay. Es la cuenca de donde proviene el agua que abastece aproximadamente 60% de la población, grande parte de esta población, ¿no? Concentrada ahí en la región metropolitana, ¿no? Ahí es el fuerte, ¿no? La concentración mayor ahí es la región metropolitana. Pero también el agua que abastece la propia población, ¿no? De la cuenca, como voy a comentar también, ¿no? Hay algunos centros urbanos que también son abastecidos con agua de la cuenca. Hay diversos estudios, ¿no? Que señalan ahí que la calidad del agua sería uno de los principales problemas, ¿no? Hídricos de esta cuenca. Y bueno, estos problemas están relacionados fuertemente con actividades productivas desarrolladas ahí en la cuenca, ¿no? Bueno, incluso en 2013 hubo un caso, ¿no? Hay que explotó en la media, ¿no? La prensa, etcétera, que fue, bueno, considerado una crisis, que fue el caso de un problema relacionado a la calidad del agua, donde hubo un cuadro de floración de cianobacterias en el río Santa Lucía. Y que bueno, el tema fue que se distribuyó, se abasteció la población con agua con algunos aspectos no potables, ¿no? Entonces ahí, bueno, hubo toda una repercusión con varias consecuencias, y una de las consecuencias fue la presentación y la aprobación de un paquete de medidas, un instrumento de gestión denominado Plan de Acción, ¿no? El Plan de Acción fue aprobado en 2013. Es un paquete de 11 medidas enfocadas ahí en varias medidas de control, gestión, para mejorar la calidad y la cantidad del agua de la cuenca. Pero bueno, ahí en 2019 hubo elecciones, ¿no? Presidenciales, ¿no? Y departamentales también. Y en 2020 hubo un cambio de gobierno, ¿no? Otro grupo asumió ahí, vencieron las elecciones y bueno, cambió un poco toda la cuestión institucional, ¿no? También. Junto, ¿no? Este cambio de gobierno, cambio político, junto a un discurso de que hay un riesgo, una amenaza, ¿no? Ahí a la seguridad hídrica de la región metropolitana, ¿no? Con respecto, bueno, eso, ¿no? Hay que pensar fuentes alternativas, ¿no? Es que se presenta entonces un nuevo proyecto hidráulico, ¿no? Ahí nombrado Proyecto Neptuno, que se propone ahí a buscar agua fuera de la cuenca, ¿no? En el Río de la Plata, bajo esa justificación, ¿no? De diversificación de las fuentes de agua. Bien, todavía ahí para entender un poco del contexto, en 2004, ¿no? Bueno, previo a 2004, pero que se consolida en 2004, hubo una fuerte articulación desde sectores sociales, tanto organizaciones sociales como sindicatos en plural, varios sectores académicos también y de investigación, con otros sectores sociales se articularon e impulsaron un plebiscito que llevó a la reforma constitucional, ¿no? Acá en Uruguay. Y bueno, la reforma, ¿no? A través del artículo 47, pasó exclusivamente a las manos del Estado los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Además, también estableció que es obligatoria la participación social en todas las instancias de planificación, gestión y control del agua. O sea, todo habría que ser decidido de forma participativa, ¿no? En fin, entre otras cosas también que implicó la reforma. Bueno, aquí en estas figuras, lo que tengo a la izquierda sería en amarillo ahí la ubicación de Uruguay, ¿no? En rojito está la cuenca chiquita, pero en la figura de la derecha lo que estamos destacando ahí, ¿no? Es un poco el área de la cuenca, pero el sistema de abastecimiento de la región metropolitana. Natalia, Aquí, ¿sí? Natalia,
Sí. Eu não consigo ver a mudança dos slides. Para mim, permaneceu o primeiro slide. Eu não sei se para os outros, eles estão vendo os outros slides. No, talvez. Agora sim, ¿Mudó? Bien. mudou. Tá. Entonces, a ver. Se perdió todo. Bueno, está. Lo que tenían fotos anteriormente, eran fotos, ¿no? Sobre toda la articulación social, ¿no? A nivel social para impulsar ahí, ¿no? El plebiscito que llevó a la reforma constitucional, ¿no? Todo lo que expliqué anteriormente. Y ahora yo tampoco puedo cambiar de diapositiva. ¿Qué pasa? No cambia. Algo está pasando aqui. O slide que eu vejo é a reforma constitucional, artículo 47. Ahí va ese. Pero no puedo cambiar de diapositiva. Ahí fue? Não. Agora voltou. A Los... cuenca del río Santa Lucía bueno, River. Perdón. Sí, perfecto. Entonces creo que fue el tema de estar en el Zoom y no en la pantalla mismo. Bien, ahí entonces, como decía, ¿no? Lo que estaba enseñando es, en amarillo está Uruguay, ¿no? Y en la figura de la izquierda ahí tenemos la ubicación de la planta potabilizadora de aguas corrientes, que es operada por la empresa estatal, ¿no? Porque después de la reforma solo los temas de abastecimiento de agua y saneamiento son operados por empresas estatales. Entonces, pero siempre fue así en realidad, ¿no? La planta también era anteriormente de la OCE, que es la empresa estatal, ¿no? Obras Sanitarias del Estado. Y aguas arriba está el embalse de Paso Severino en el departamento de Florida. Más al sur está concentrada el fuerte, ¿no? de la urbanización, que es la región metropolitana de Montevideo. Pero toda la región de la cuenca lo que predomina son actividades productivas ahí de diferentes sectores, ¿no? Principalmente la producción lechera, enfocada tanto en el abastecimiento interno del mercado nacional como principalmente exportación, ¿no? De leche y derivados. También hay una fuerte producción de granjera, ¿no? De suinos, avicultura, ¿no? Para abastecimiento del mercado más metropolitano. Hay ahí también una producción de hortícolas y una producción hortícola y frutícola. Además, en la parte alta de la cuenca, ahí cerca del embalse Paso Severino en Florida, que son las nacientes del río Santa Lucía, hay también una importante producción forestal vinculada a la producción papelera también, ¿no? Eso para un poco caracterizar la cuenca, ¿no? Que tiene ahí fuerte en conflicto, ¿no? Algunos la llaman de una cuenca lechera y otros van a enfatizar que es una cuenca productora de agua, ¿no? La cuenca que abastece a la región metropolitana de Montevideo, que concentra ahí más del 50% de la población nacional. Bien. Y ahí, una cosa que me faltó decir es que frente entonces, ¿no? a los problemas que surgieron, ¿no? Con respecto a la calidad del agua que comentaba, ¿no? En 2013, el episodio que hubo de una floración de cianobacterias que afectó al agua distribuida a la población, entonces fue aprobado, ¿no? El plan de acción que comenté, y este plan de acción lo que busca, ¿no? Es establecer algunos límites, ¿no? De cómo se desarrollan las actividades productivas en esta cuenca, ¿no? Buscando ahí limitar la degradación, ¿no? de la calidad del agua en la cuenca y también cantidad del agua, ¿no? Porque tiene influencia directa, por ejemplo, los modos productivos con la cantidad del agua también. Entonces, en este sentido, ¿no? Este instrumento ahí buscaba ahí establecer límites, ¿no? Para los modos productivos en la cuenca. Sin embargo, hubo un cambio de gobierno, como comenté, en 2020, y ahí hay todo un cambio también de las coaliciones, ¿no? Que están actualmente en la gestión, ¿no? de
de todo eso, y ahí que surge entonces en este contexto una otra propuesta, ¿no? Que primeramente fue presentado como un nuevo proyecto, ¿no? Un proyecto hidráulico, y que después, ¿no? Cuando se generan varios conflictos, incluso buscan rescatar que no es una propuesta que existe desde 1970, ¿no? Desde la década de los 70 está en discusión, etcétera, pero que es presentado, ¿no? Como un proyecto que venía a dar respuestas, ¿no? Promover una solución al problema de la amenaza, ¿no? El riesgo del abastecimiento de agua, ¿no? De la región metropolitana. El tema, ¿no? De la calidad, bueno, de riesgo, ¿no? De abastecimiento estuvo presente también en la campaña política, ¿no? Del nuevo gobierno, ¿no? Del gobierno que gestiona ahora, pero no tenía, en este periodo de campaña todavía no estaba claro cuál sería la propuesta, ¿no? La propuesta vino solamente después que fue elegido, después de un tiempo surge entonces la propuesta del proyecto Neptuno. Entonces, el proyecto, ¿no? Implica la toma de agua en el río de la Plata, fuera de la cuenca del río Santa Lucía, una estación de bombeo de agua, ¿no? Hay la planta potabilizadora, una estación de bombeo y tubos aductores, ¿no? Que llevarían por un tramo de aproximadamente 80 kilómetros hasta la región metropolitana, ¿no? Entonces, sería todo un proceso de trasvase de agua, ¿no? Es una propuesta presentada desde el sector privado, principalmente compuesta por 4 empresas transnacionales, una de ellas brasileña, y que ganó fuerza ahí con el cambio de gobierno, ¿no? A la derecha creo que se puede ver, ¿no? Una fotito, ¿no? Es una protesta en realidad que se ve ahí en esta foto. Varias organizaciones sociales, algunas más locales, otras más regionales, otras de actuación a nivel nacional, en oposición al proyecto Neptuno, en el local donde se prevé la implantación de la planta potabilizadora y la toma de agua, pero lo que vamos a ver, ¿no? Ahora también es que esta articulación de oposición involucra diferentes sectores y diferentes niveles. Bueno, un poco ahí en el marco, ¿no? de la método más metodológico, ¿no? Se propuso ahí una triangulación, ¿no? de datos, entonces buscamos ahí articular, ¿no? Datos primarios, realizamos 43 entrevistas con actores directa e indirectamente involucrados, también realizamos observación participante, ¿no? Ahí tanto en la comisión de cuenca, que sería el ámbito institucional participativo a nivel más local, ¿no? De la cuenca, y del Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, que sería el ámbito más regional que abarca la cuenca del río Santa Lucía y otras cuencas del Frente Marítimo. Y bueno, combinamos todo eso también con datos provenidos, ¿no? De fuentes secundarias, hay diversas también. Bueno, de otra parte, también, ¿no? Buscamos asociar ahí, presentar aquí algunos sociogramas, ¿no? Grafos, más a título ilustrativo, no es el objetivo ahora entrar en detalles de las métricas, no es una presentación de trabajos de redes, sino más bien más para visualizar un poco de las relaciones que voy a estar comentando, ¿no? Y bueno, las agrupaciones, ¿no? En torno a valores e ideas que son compartidos y defendidos ahí por los actores fue, ¿no? Lo que fue utilizado a partir de un marco llamado coaliciones políticas multiniveles, ¿no? Para analizar un poco eso. Déjame ahora solo cambiar ustedes de poner las caritas aquí al lado, porque así puedo leer la diapositiva. Y para eso estamos utilizando análisis de clústeres, ¿no? Y de otra parte, ¿no? Aún de forma bastante incipiente, ¿no? Estamos empezando a analizar también las implicaciones escalares, ¿no? De las diferentes propuestas, de los diferentes proyectos, ¿no? Que estuvieron en marcha, están empezando a entrar, ¿no? Ahora sí aprobado, por ejemplo, y dialogando bastante con la literatura, ¿no? Donde varios, ¿no? Acá, son autores, ¿no? Principalmente enfocado en América Latina, ¿no? Esta es una cuestión que estamos buscando dialogar con otros trabajos ahí publicados sobre América Latina, ¿no?
Bien, aquí en este sociograma, ¿no? Ahí lo que se busca representar, bueno, más que nada, ¿no? Son cómo se establecen algunas relaciones entre actores que fueron o no entrevistados también, ¿no? Algunos de ellos mencionaron otros actores, por ejemplo, a partir del método Bola de Nieve, pero también a partir de la análisis documental identificamos otros actores en esta red, ¿no? Las relaciones están fuertemente asociadas a toda la articulación que empieza con el plan de acción en 2013, con la crisis del agua, ¿no? Y que tiene una influencia muy fuerte con la composición de la propia comisión de Cuenca. Entonces, muchas de estas relaciones tienen una fuerte influencia del plan de acción, ¿no? Reflejan ahí estas articulaciones que empezaron ahí con todas estas discusiones. Y los tamaños de los nodos, ¿no? De las bolitas, representan, ¿no? La cantidad de relaciones que cada actor tiene con los otros actores de la red. O sea, cuanto mayor son actores más activos en esta red, o sea, que están interactuando con otros actores. ¿Tá? Aunque no voy a entrar en detalles de métrica, pero solo para entender por qué la diferencia de tamaños. Por ejemplo, en el centro están actores que estaban responsables por coordinar los ámbitos de Comisión de Cuenca, Consejo Regional, estaba articulando ahí, facilitando el diálogo entre actores también con respecto al plan de acción, entre otras cosas, ¿no? Y los colores representan los diferentes niveles de actuación. Entonces, los rojos son la actuación a nivel nacional, ¿no? Ahí tenemos diferentes sectores también, gubernamental, instituciones académicas, organizaciones sociales, el propio sindicato de OCE, ¿no? También es nivel nacional. En azul tenemos los actores de nivel regional, departamental. El departamental sería el equivalente en Brasil al estadual. Y local, ¿no? O municipal son los amarillos. Bien, aquí lo que está representado en los colores son los posicionamientos globales, ¿no? De los argumentos, los posicionamientos, las acciones, ¿no? De estos actores a partir del análisis, ¿no? Que se realizó. Entonces, en rojo son aquellos actores que aunque, ¿no? Claro, tenían también siempre presente por lo menos a nivel de discurso, ¿no? La cuestión ambiental, ¿no? Pero el enfoque estaba más en, hay límites porque hay que mantener un desarrollo económico también, ¿no? O sea, no se puede limitar tanto la acción, ¿no? Del sector, por ejemplo, agroexportador, ¿no? En fin, entonces está presente ahí a nivel de los argumentos de valor, ¿no? Fuertemente. De otra parte, los actores que están ahí destacados en azul son aquellos que combinaban algunos valores centrales en sus argumentos, ¿no? Que sería, de una parte, la defensa del derecho humano al agua, la cuestión ambiental aparece fuerte ahí, ¿no? También en sus discursos, y defendían modelos alternativos de producción, como por ejemplo, el modelo agroecológico, ¿no? Ahí fuerte aparece ahí la propuesta de un modelo agroecológico, ¿no? En la cuenca. Incluso ellos participaban de la discusión en el ámbito de la Comisión de Cuenca y planteaban, ¿no? La necesidad de tener medidas más radicales en este sentido, de establecer una transición hacia un modelo agroecológico, de modelos alternativos de producción, pero algunos también entendían que sería una propuesta muy radical y que, bueno, la viabilidad política, económica sería más difícil en este sentido. Y los verdes son aquellos actores que fuertemente, ¿no? Se tiene ahí como valores compartidos, la cuestión ambiental, ¿no? Pero también aparece la cuestión del derecho humano al agua. Lo único que diferencia este grupo del otro anterior es que no llegan a defender un modelo alternativo específico, ¿no? O sea, se quedan más en pero hay diálogo fuerte diálogo, ¿no? Entre estos grupos. Bien, entonces ahí con respecto al plan de acción, ¿no? Lo que destaqué en colores ahí, y que nos pareció interesante traer también, son la diferencia entre aquellos actores, ¿no? Que valoran y que, bueno, estuvieron involucrados, ¿no? Directamente ahí en la elaboración, en la formulación, la discusión de las medidas, y que consideran que son buenas medidas, que son súper innovadoras, ¿no? Que son necesarias, aunque los problemas pueden estar más vinculados a la implementación de las medidas, ¿no? El seguimiento que se da, el control de las prácticas, ¿no? Después del sector productivo, etcétera, estarían más vinculados a dificultades de implementación de las medidas.
Sin embargo, los verdes son aquellos que están de acuerdo también, o sea, consideran que es una buena medida, es mejor tener el plan de acción que no tener el plan de acción, pero consideran que no ataca la raíz del problema, no va al cerne del problema, que son los modos productivos. O sea, el plan de acción impone límites, pero no propone un modelo alternativo. Y aquellos que están en gris son aquellos que prefirieron no posicionarse, ¿no? Con respecto o simplemente también están un poco mezclados ahí, aquellos que no se posicionaron porque no estuvieron involucrados, ¿no? En la discusión del plan de acción. Y hay un caso, ¿no? de un actor que estuvo en oposición a cómo las medidas que fueron aprobadas, ¿no? Bien, y con respecto al proyecto Neptuno, ahí se ve una nueva conformación de la red, ¿no? Porque ahí lo que percibimos fueron dos cosas. Primero, antes que nada, es súper incipiente este análisis, todavía está en análisis, ¿no? Porque no están considerados aún en este sociograma. Tanto los actores, por ejemplo, a nivel parlamentario, ¿no? Por ejemplo, toda la oposición política partidaria, ¿no? A partir de los diputados del Frente Amplio que vienen oponiéndose y cuestionando los intereses por detrás de la aprobación del proyecto Neptuno. No están algunas de las organizaciones locales, por ejemplo, ¿no? Que vienen también buscándose articular con otros niveles, organizaciones sociales, académicas, etcétera, de otros niveles, no están todavía ahí. Tampoco está el propio directorio de la empresa de abastecimiento y saneamiento, ¿no? Que votó favorable al proyecto, pero quienes votaron en contra tampoco están representados en este sociograma aún. Entonces todavía estamos incluyendo datos en este sociograma, eso voy. Entonces hay que tomar con un poco de cuidado, pero lo que pudimos ver, ¿no? Primero, los que están en rojo son aquellos que apoyan el proyecto Neptuno. En la mayor parte son actores nuevos en esta red, ¿no? O sea, se tiene el Ministerio de Ambiente, que fue el ministro, ¿no? Entró con este nuevo gobierno, la propia directora, ¿no? de la Dirección Nacional de Aguas, que es la institución responsable por coordinar, ¿no? Reuniones de Comisión de Cuenca, Consejo Regional, etcétera, también está en este grupo en rojo. La propia OCE, ¿no? Porque votó en su mayoría, la mayoría de su directorio votó favorable al proyecto, ¿no? Entonces ahí se tiene también la gerencia general de la OCE favorable al proyecto. Se tiene el propio consorcio de empresas privadas, ¿no? De las transnacionales, están ahí, ¿no? Nuevos actores también. Y de otra parte, en oposición, tenemos las organizaciones sociales de diferentes niveles, que ya se estaban articulando, algunas todavía no están aquí, pero también se articulando aquí en la oposición, actores académicos, sindicatos, un poco de la misma composición que existe también desde la reforma constitucional, ¿no? Los grises son aquellos que permanecieron en los ámbitos institucionales de participación, pero que no se posicionaron claramente aún favorable o en oposición al proyecto. Entonces aquí son aquellos que de alguna forma se mantuvieron en las discusiones con algunos actores nuevos, no todos aún en este sociograma, pero que sí percibimos es que varias relaciones se perdieron, ¿no? O por lo menos están invisibles, porque el tema del proyecto Neptuno no está siendo discutido de forma transparente en los ámbitos participativos también. Entonces eso acaba dificultando un poco el mapeo de estas relaciones, ¿no? Entonces no quiere decir que no ocurran, pero por lo menos no está siendo fácil mapearlas, ¿no? Por la ausencia de estos espacios. Vanessa, ¿cuál es mi tiempo? Perdón que perdí un poco. Yo tenía un cronograma y tuve que cerrar aquí para no tener tanta interferencia. Está próxima dos 30 minutos. Faltam... Vou tentar reduzir. Se puder encerrar em 5 a 10 minutos. Perfecto. Tá. Bueno, con respecto, ¿no? a varios conflictos y lo que decía, ¿no? Que estamos empezando a analizar un poco de las implicancias multiescalares, ¿no? Uno de los puntos del conflicto tiene que ver principalmente, ¿no? La oposición ahí va a mencionar que es una cuestión, ¿no? de esta nueva coalición que siempre se priorizan
otras respuestas, inversiones en obras hidráulicas, al invés, por ejemplo, de pensar alternativas de gestión aplicadas, enfocadas ahí en la mejoría de la calidad del agua dentro de la cuenca. Por ejemplo, ¿no? Las medidas del plan de acción, ¿no? Eso pensando en no ser necesario buscar agua fuera de la cuenca, ¿no? Pero que o lo que se ve ahí es una priorización siempre de préstamos de organismos internacionales para financiar ahí obras de inversiones hidráulicas, etcétera, ¿no? El otro tema, ¿no? Que también viene siendo ahí también planteado es que, bueno, que ya comenté un poco, ¿no? Hay la entrada ahí de nuevos actores en la red que son, parece, ¿no? Que lo que favorece la entrada de estos actores fue ahí un cambio, ¿no? De las coaliciones actuales, ¿no? Las coaliciones políticas que están actualmente en la gestión acaban creando condiciones favorables para la entrada de estos nuevos actores. Sin embargo, eso viene generando fuertes conflictos, ¿no? Porque hay la entrada, por ejemplo, del sector privado, ¿no? Con el tema de la planta potabilizadora y bueno, todo eso, ¿no? Que comenté del proyecto Neptuno, es un proyecto presentado por el sector privado, ¿no? Y bueno, ahí hay fuertes cuestionamientos porque ellos favorecen la entrada de este actor, ¿no? Pero hay límites constitucionales que son establecidos, ¿no? Y según la oposición, lo que se está intentando es dar una nueva interpretación al artículo 47, ¿no? De la Constitución. O sea, buscando ahí formas de, bueno, no es que van a operar la planta potabilizadora, son constructoras, ¿no? Pero eso no está claro, no es discutido abiertamente también en los ámbitos participativos. Otro tema es con el tema del trasvase, ¿no? Entre cuencas. Con eso, ¿no? La discusión sale del nivel de la cuenca del Santa Lucía y pasa a un nivel más regional. Pero, sin embargo, eso no ocurre así, de forma tan lineal en el tiempo como estoy comentando ahora, ¿no? Eso porque, primeramente, cuando se planteó discutir el proyecto ahí a nivel de la Comisión de Cuenca del Santa Lucía, se argumentó que no era el ámbito adecuado porque el impacto no sería en esta cuenca. Entonces, no cabría discutir eso ahí. Sin embargo, el área afectada mismo no tiene comisión de cuenca, ¿no? Incluso tiene todo un proceso ahí, solicitud para formación de la comisión de cuenca que no está todavía, no está en marcha. Y bueno, en el ámbito del Consejo Regional tampoco se discutía. Posteriormente, ¿no? El ministro fue ahí a presentar después de mucha presión también, ¿no? O sea, hubo una presión social para que se fuera ahí brindar por lo menos informaciones, que es un tema también bastante discutido, ¿no? Que estos ámbitos acaban funcionando como más para ser informados que para se discutir realmente los proyectos y todo, ¿no? Pero el ministro fue a este ámbito, ¿no? Para presentar el proyecto y propuso la formación de una mesa de trabajo, ¿no? Que ya voy a comentar más sobre eso. Pero el tema entonces sale del nivel local de discusión y acaba involucrando ahí otros niveles también, aunque aún no está de forma tan clara, ¿no? Al final, a qué nivel se va a discutir el proyecto Neptuno, ¿no? Otro tema que es bastante cuestionado es con respecto a una baja transparencia, una falta de participación efectiva, ¿no? En la discusión del proyecto. Y como les comentaba, ¿no? En el último Consejo Regional se formó ahí entonces una mesa de trabajo, bueno, se presentó que se iba a formar una mesa de trabajo, pero esta mesa de trabajo también viene siendo bastante cuestionada porque no está vinculada, o por lo menos no claramente no estaba vinculada a ninguno de los ámbitos, aunque ahora se dice que está vinculada al Consejo Regional, y nadie sabe bien todavía, ¿no? Esta es la reivindicación desde organizaciones sociales, cuál va a ser el impacto de eso en la toma de decisiones. Ahí muy rápidamente, ya para cerrar, ¿no? Lo que quería destacar es que entonces en la dimensión más argumentativa, ¿no? Desde las organizaciones sociales, sindicatos, sector académico, entre otros sectores sociales, lo que se viene ahí, ¿no? Cuestionando es esta justificación, ¿no? de la justificación CERNE, ¿no? del proyecto Neptuno, que es buscar diversificar las fuentes de agua,
sin llevar en cuenta una serie de otros aspectos, incluso que la justificación es que abastece a 60% de la población de Uruguay, ¿no? Que está concentrada en la región metropolitana. Sin embargo, 60% de la población de Uruguay es menos que 2 millones de personas y la disponibilidad hídrica de la cuenca sería suficiente desde que, por ejemplo, se aplicaran las medidas de gestión de la calidad. Hay toda una preocupación y a nivel discursivo ellos tienen intentado plantear eso a partir de la media, de la prensa, ¿no? Este discurso también, estos cuestionamientos sobre una serie de aspectos también relacionados a impactos ambientales también, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de la pérdida del ecosistema de playas, ¿no? Donde va a ser implantada la planta potabilizadora, ¿no? Todo la toma de agua, etcétera, impactos, ¿no? en la biodiversidad, además de ser una área que tiene eventos, ¿no? puntuales de salinidad, alta salinidad, que no está prevista, no es una planta desalinizadora, es una planta potabilizadora, y eventos de floraciones de cianobacterias. O sea, la propuesta de también agua de calidad y cantidad tampoco, ellos vienen argumentando en este sentido, tampoco tenían mucho fundamento, ¿no? En la dimensión material lo que se ve es eso, ¿no? Siempre medidas que buscan ampliar la disponibilidad material del agua, ¿no? Buscando ahí siempre, a partir también de la dimensión discursiva de garantizar la seguridad hídrica de la región metropolitana y una menor preocupación, ¿no? Con respecto a las medidas de gestión de la calidad del agua, ¿no? Esto en el ámbito del discursivo, por ejemplo, de la nueva gestión, eso no está tan presente, ¿no? Sino ahora el enfoque es la obra hidráulica, ¿no? El proyecto Neptuno. Y en la dimensión que llamé ahí política, ¿no? Que llamamos política, lo que ya comentamos, ¿no? La incorporación de nuevos actores, ¿no? En la red hidrosociotécnica, ¿no? Ahí a partir de estas nuevas condiciones que favorecieron la entrada de estos actores, lo que se viene observando, de hecho, es que las discusiones sobre el proyecto, ¿no? Lo que no comenté es que una de las argumentaciones para no llevar la discusión a los ámbitos participativos, según el Ministerio de Ambiente, que incluso defiende abiertamente, ¿no? el proyecto, así como ya defendió en diferentes medios, ¿no? Tanto en reuniones de comisión, consejo, como a nivel de prensa, es que es un proyecto privado. Entonces, mientras no se presente oficialmente ante el ministerio, no hay cómo discutir el proyecto, ¿no? Porque todavía no está, ellos no tienen conocimiento de los detalles del proyecto. Entonces, ahí lo que aparentemente se ve es una centralización, porque se ve que a la interna de la OCE se discute el proyecto, a nivel de ministerio se defiende el proyecto, pero no es abierto, ¿no? Entonces la toma de decisión ahí está un poco centralizada entre estos actores. Y bueno, la disputa del derecho humano al agua se da principalmente también a partir de ahí, dialogando un poco con la dimensión discursiva, porque varios, por ejemplo, tanto el Ministerio de Ambiente como la OCE, hora u otra también disputan, ¿no? Van a decir, bueno, pero estamos intentando atender el derecho humano al agua previsto en la Constitución, o sea, estamos ampliando la disponibilidad hídrica para atender el derecho humano al agua. Y de otra parte, ¿no? La oposición lo que va a criticar es justamente, ¿no? Que no es simplemente la garantía material del agua, ¿no? Cantidad, solamente cantidad, calidad, sino también, ¿no? Lo que estaba en discusión ahí del derecho humano al agua eran también todo el cambio democrático que se promovió con la reforma constitucional, por ejemplo, ¿no? Que implicaba la participación social en todas las instancias de planificación, gestión, control del agua. Bueno, perdón si me extendí un poco, no tengo mucha idea si pasé. Muchas gracias y aprovecho para agradecer también a Vanessa y a María porque me olvidé en el comienzo por la invitación, ¿no? Para esta excelente oportunidad de poder discutir en el panel. Obrigada, Natália. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre qual que é a proposta desse painel e da segunda parte do painel, que será hoje à tarde, e vou abrir as perguntas, né? Acho que todo mundo está... Sinta-se à vontade de fazer perguntas, e eu também tenho algumas pequenas perguntas aqui, caso a gente fique um pouco tímido nessa discussão.
O nosso painel vai até... Nós temos mais 1 hora de discussão. Isso. Então, temos tempo para refletir juntos. Quando nós organizamos esse painel, eu e Maria, a nossa intenção, e isso ele aparece no título, né, que é o avanço e desafios nos estudos hidrossociais, o ponto principal, e eu acho que esses 2 trabalhos que foram apresentados respondem ao objetivo que nós tínhamos, era, primeiro, a partir desse entendimento das relações hidrossociais, que vão constituir a problemática da água, né? E isso é uma leitura muito característica da ecologia política, em como definir a problemática da água, quais são os desafios, né? Tanto metodológicos como teóricos, para construir e aprofundar essa reflexão das relações hidrossociais, né? Então, para nós, é importante chamar a atenção do que significam essas relações hidrossociais, né? Que analisar, não é simplesmente analisar a problemática em torno do contexto da água ou do tema da água, né? Identificando a água como um sujeito passivo na pesquisa, apenas na sua materialidade, né? E fazendo uma leitura, muitas vezes, que se concentra em soluções técnicas, né? Onde o problema é identificado como um problema de oferta e demanda, né? Na leitura da ecologia política, o problema não é um problema de oferta e demanda, né? Mas muito mais do que isso, é quem tem acesso e o quanto que tem de acesso, e esse acesso, ele responde, né, reflexo das problemáticas que se constituem em torno de desenvolver estratégias de garantia de acesso à água, né? Dentro de um sistema, no caso que nós analisamos, um sistema capitalista. Então, nesse entendimento, quando nós estudamos a água, ela vai além da sua materialidade, a gente está olhando fluxos de poder, está olhando também os modelos de desenvolvimento, né? E essa combinação entre esses 3 polos que vai produzir o que a gente trabalha como água. E a partir disso, há outros conceitos que derivam, né, dessa reflexão. Para mim, chamou muita atenção tanto o trabalho do Jaime quanto da Natália, que eles propõem diferentes enfoques teóricos e metodológicos para entender essas relações hidrossociais, né? Tanto no contexto do Equador, como no contexto do Uruguai, e os 2 casos são similares em termos de a água que abastece esses centros urbanos vem de outras áreas, né? Então, todo esse entendimento de que áreas são essas, quem vive ali, que tipo de atividade deve ocorrer, quem define essa atividade, né? Apareceu muito nas 2 apresentações. E também, depois eu gostaria de ouvir um pouco, vou abrir para perguntas, mas depois eu gostaria de ouvir um pouco mais de cada um de vocês, Natália e Jaime, como é que foi a escolha dessa base teórica para fundamentar a pesquisa de vocês, né? O porquê dessas escolhas e como que elas dialogam entre si, né? E que muitas vezes essas escolhas são motivadas por desafios de pesquisa que a gente encontra no processo, né? Bom, então, nesse sentido, eu gostaria de abrir a palavra para quem está aqui conosco. Tem a Martina, tem a Micaela e o próprio Jaime e a Natália, né? E para eu não ficar controlando a conversa. Então, alguém teria alguma questão? Ou uma observação, uma reflexão?
Ou eu também posso começar com essa discussão inicial, do tipo, que motivou vocês nessa escolha dessa combinação de perspectivas teóricas e metodológicas, né, no trabalho que vocês apresentaram. Quería capaz hacer un comentario, ¿puedo? Me pareció, me encantó la presentación, ¿no?, que me antecedió de Jaime. Uno de los aspectos que me dejó reflexionando también, ¿no?, que es algo que todavía podríamos también profundizar acá en Uruguay. Obvio, ¿no? Son contextos bastante distintos con sus propias especificidades, ¿no?, de cada caso, pero esa cuestión, ¿no?, de las influencias que muchas veces se tiene desde los centros urbanos, ¿no?, o sea, la priorización que se tiene, por ejemplo, abastecimiento o financiamiento, o etcétera, que acaban limitando también las prácticas de las otras regiones, ¿no? Ahí, claro, en el contexto era más de las actividades de indígenas, ¿no? En el caso de los páramos, pero estuve reflexionando porque en el caso de la realidad uruguaya también no es que el campo, la producción rural es toda agronegocio, todos grandes productores y son los malos. No es así tampoco. O sea, son muy pequeños, varios de ellos son pequeños productores, varios de ellos no tienen acceso al agua distribuida incluso por la OCE, pero son afectados por las medidas enfocadas ahí en la garantía del agua, de la calidad del agua, por ejemplo, para atender la región metropolitana y centros urbanos, o sea, son afectados pero no reciben el agua, ¿no? Todavía nuestra investigación no llegó a este aspecto, ¿no? Es algo capaz para la continuidad ahí, pero me dejó reflexionando un poco sobre esta cuestión que es muy interesante también, ¿no? Lo que estamos enfocando todavía es cómo entender un poco las relaciones más a nivel obvio, ¿no? Sin agua no hay nada de eso que hablamos, ¿no? Si no hubiera la disponibilidad hídrica no habría todo este interés, en fin, tanto en las medidas de gestión como capaz incluso ya habría antes, ¿no?, la propia toma de agua de otra fuera de la cuenca, por ejemplo, pero lo que estamos viendo aún es eso, ¿no? Como no hay otros estudios previos en Uruguay, lo que estamos empezando es a entender, bueno, cuáles son las actuales disputas, por qué se habla, ¿no?, de buscar agua fuera de la cuenca, y hay todo un discurso de que la propia disponibilidad de la cuenca también atiende, ¿no?, a la demanda que existe, en fin, hay toda una discusión ahí que va un poco por una otra, son otras realidades también, ¿no? La cuestión cultural también entra fuerte ahí, pero me pareció bastante interesante la reflexión a partir de otras experiencias, a eso voy. Vanessa, creo que Jaime está teniendo problemas para desmutarse. A ver. Sí, ¿Consiguió? gracias, creo que sí ya. Sí, pero no sé si sea para todos, porque veo que Micaela también creo que tenía algo en el chat sobre mute on mute. Ya, gracias Natalia. Sí, bueno, regresando un poco a tu pregunta, Vanessa, sobre cuál es el punto de partida teórico desde el cual surge esta investigación. Bueno, digo, nosotros en el grupo de gestión del agua en Wageningen hemos trabajado el concepto de territorios hidrosociales pues a partir del 2016. Bueno, un poco antes, pero bueno, el primer artículo salió en el 2016. Y yo creo que a partir de las discusiones que se han tenido en torno a ese concepto, el estudio que tenemos en los páramos surge básicamente de ese concepto de tratar de entender los procesos que se dan, los procesos de territorialización que se dan a través del agua.
básicamente los procesos en los cuales el agua es la razón principal por la cual ciertos actores tratan de establecer un cierto orden. Nosotros lo llamamos socionatural, o sea, un orden en el cual tanto la sociedad como el medio ambiente y de por medio las tecnologías establecen un orden específico. Y en este caso, básicamente con los páramos conceptualizamos que el orden que se busca es un orden en el cual se puede derivar y controlar el páramo para las necesidades hídricas urbanas. Y yo creo que en tratar de entender mejor esos procesos de territorialización, pues nos metimos al tema de gobernabilidad o gobernanza, que es, bueno, cómo es que quieres llegar a establecer ese orden. Y dentro de ese contexto, de un lado hemos trabajado y conceptualizado, yo creo que sobre todo a nivel conceptual, el rol o el papel que juega la infraestructura en la creación de tales órdenes. Y yo creo que es algo que también vemos de regreso en tu presentación, Natalia, sobre el proyecto Neptuno, que en principio un proyecto así se presenta sobre todo como infraestructura. Pero muchas veces detrás de la materialidad o el cemento y el metal y el plástico, detrás de esos elementos hay muchas veces o van acompañados de todo un proceso de territorialización que va mucho más allá de solo la ciudad o de solo los actores urbanos, sino es un proceso a través del cual se trata de establecer un cierto orden y una cierta jerarquía entre lo urbano y lo rural, y entre lo urbano y las áreas en las cuales esta tecnología, esta infraestructura se construye. Y claro que la infraestructura nunca se construye en espacios libres o vírgenes, porque no existen. Todo espacio, de una u otra manera, está utilizado, ¿cómo se llama? Claimed, o apropiado, y la infraestructura de una u otra manera siempre trae cambios para el medio ambiente, pero también para las personas que de una u otra manera lo utilizan o se relacionan a él. Y eso en los páramos es muy evidente. Y bueno, y eso yo creo que hasta cierto punto también nos ha llevado a los páramos, porque inicialmente los páramos como que siempre se imaginaban o se pintaban desde el imaginario urbano como espacios vacíos, espacios en los cuales pues no hay nada, hay pastos, hay agua, están las nubes, pero no se utilizan. Pero esa no es la realidad, es el imaginario urbano que existe sobre lo que sucede en esas áreas rurales. Y bueno, y no sé si sea el mismo, bueno, yo creo que sí. Reflexionando, yo creo que el caso que tú mencionas, Natalia, o el que presentaste, también tiene estos elementos que a lo mejor no los enfocaste centralmente, pero que sí que sí nos cuentas que los actores involucrados, los que protestan contra el proyecto, sí están muy conscientes de esos cambios que esta infraestructura trae para ellos y para el medio ambiente en el cual viven. Vanessa, não sei se eu comento agora. Ou Pode comentar. Bien, no, sí, exactamente, Jaime. Mientras te escuchaba, justo, tiene mucho que ver, ¿no? Todavía en esta presentación no enfoqué, pero sí, el proyecto, ¿no? Está
hay un confronto, ¿no? Un conflicto entre diferentes proyectos que vienen de diferentes coaliciones, ¿no? Actores que impulsaron diferentes proyectos, ¿no? Ahora son actores nuevos, creando ahí condiciones para incluso, todavía hay que profundizar este análisis, pero nos parece, ¿no? Ahí rescatar un conflicto que ya existía anterior a la reforma constitucional, ¿no? Con los privados, ¿no? Y todo eso. Pero con respecto, claro, a esta visión de priorización, ¿no? Del abastecimiento de la región metropolitana, porque es también el visible, ¿no? O sea, el periodo de campaña fue fuertemente utilizado, ¿no? A nivel discursivo, ¿no? El abastecimiento de 60% de uruguayas y uruguayos, pero sin, ahí después se presenta el proyecto y nunca se lleva en cuenta, por ejemplo, el área afectada mismo con la población, con las organizaciones sociales, más a nivel local mismo, que viene ahí reivindicando y buscando formas, ¿no? De interactuar, por ejemplo, con organizaciones de nivel nacional, recurriendo a diputados del ámbito parlamentario mismo, ¿no? Para intentar, por ejemplo, acceder a información sobre el proyecto, que nadie sabe mucho sobre qué va a pasar en el territorio, ¿no? Pero aún así ya están previendo eso, ¿no? Hay esa priorización, nadie se preocupó incluso en informar a la población sobre qué se va a hacer ahí, y se prevé ahí un riesgo de cambios profundos, ¿no? Desde aspectos que comenté muy rápidamente, ¿no? Pero hay aspectos ambientales en el sentido, a ver, impactos sobre todos los ecosistemas, ¿no? Que van a ser afectados ahí. Por ejemplo, el ecosistema de las playas mismo, ¿no? La toma de agua en esta región del Río de la Plata, y los impactos ahí que van a afectar los propios, por ejemplo, actividades que se desarrollan ahí, ¿no? A nivel local también. Por ejemplo, nadie está consultando pescadores o comunidades locales ahí, ¿no? Y ahora se propone la mesa esa de trabajo para, bueno, vamos a discutir la propuesta. ¿A qué está vinculado este ámbito? Nadie sabe, y tampoco sabe qué implicancia va a tener en la toma de decisión, por ejemplo, ¿no? Eso muestra bastante. Incluso no aceptaron aún, por lo menos, la conformación de la Comisión de Cuenca Local, ¿no? Sería un ámbito ahí para que ellos pudieran participar y tendrían mayor acceso por estar más a nivel local también, ¿no? Los invitan a participar en un ámbito que probablemente se va a reunir en Montevideo, otra región, ¿no? O sea, se ve, ¿no? La distancia. En fin, varias cuestiones que me hiciste, tiene total sentido, ¿no? Todavía no enfocamos eso, pero sí, hay toda una priorización, de hecho, entre las regiones, impactos y transformaciones que a nivel local también se va a promover. Tiene mucho sentido, sí. 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 Bueno, y del otro lado, yo creo que lo que a mí me gustó mucho de tu presentación es también ver básicamente a los actores y coaliciones que promueven estas iniciativas. Porque, digo, en el caso de los páramos, básicamente no analizamos a profundidad lo que está sucediendo, por ejemplo, entre los actores que promueven estas intervenciones, ¿no? Que siempre son consorcios, conglomerados, en los cuales el municipio juega un papel, la empresa, ¿cómo se llama? Bueno, en este caso EMAP, la empresa de servicios de agua potable, pero también las constructoras siempre tienen un papel ahí que nunca se ve o que se invisibiliza, pero que sí juega un gran papel tanto en la conformación de los planes que existen, como al final la ejecución de las obras. Y eso es, bueno, y en ese sentido, yo creo que el análisis que tú haces de, bueno, qué es lo que sucede antes o quiénes están involucrados antes de, bueno, básicamente en la conformación o qué es promover en la promoción de este tipo de obras también es muy importante. Eu não vejo nenhuma pergunta aqui no chat, não sei se alguém gostaria de falar. A Martina nos acompanhou aqui todas as apresentações e
Saiu. Então, eu tenho uma questão. Que eu achei... Jaime, do you understand me when I Sí, sí, speak sí. Portuguese? Sim? I did my internship in Brazil. Ah, então tá tranquilo. Tranquilo. Então, eu acho, por um lado, o trabalho da Natália, ele foca bastante, como ela mesma colocou, na análise das relações de como que as redes se formam em função dos temas, né, nesse contexto da proposta de resolver a problemática da garantia de acesso à água para Montevidéu, né? Então, ela se concentra bastante nesse grupo, ou seja, nos espaços de negociação institucionais, né, que ali tem os atores envolvidos, mas, como ela mesma colocou, o ponto de partida dela não é aquele que está na cabeceira da bacia ou na provedora de água, né? Esse grupo até pode estar presente de algumas maneiras nesses espaços de negociação, por meio da agenda ambientalista, por meio da agenda de proteção, ou até de modelos, né, alternativos, como colocou a agroecologia e tudo mais. Mas, pelo menos nesse estudo, não aparece assim, a ramificação, né, desses grupos dentro da bacia, ou se você, eu acho que no teu caso, não sei se você está trabalhando mais num recorte de bacia ou já num recorte de territórios hidrossociais, né? Já o Jaime, ele olha, eu acho que esse é um ponto super interessante que a Natália traz, sobre o trabalho do Jaime, que ele olha a partir da cabeceira, né? Ou de onde as fontes de água se localizam, e da onde a água sai para abastecer os grandes centros, né? E que dinâmicas que acontecem ali, né? Então, acho isso, elas são complementares, né? Então, se você consegue ter um detalhamento, como a Natália traz, e essa reflexão na cabeceira, você vai complementando e aprofundando essas análises. Mas, claro, que são difíceis, a gente tem a limitação da pesquisa. Mas tem um outro aspecto também que esses dois painéis se propõem, é o desafio de começar a reconhecer e incluir, inclusive, outras formas de relações hidrossociais que não são só essas que nós trabalhamos hoje. Ou seja, essas relações hidrossociais que nós trabalhamos hoje, ela vem muito alimentada de uma experiência científica, acadêmica, né, e que inicia no norte global, né, com pesquisadores do norte global em ecologia política que estudam a América Latina, né, daí que vem essa reflexão de relações hidrossociais. Mas aí a minha pergunta é, como que nós poderíamos envolver ou criar oportunidades para aumentar esse diálogo e esse conceito de relações hidrossociais, a partir de outros grupos, a partir de outras vivências e até mesmo a partir de outras ontologias ou maneiras de ver o mundo, né? Que muitas vezes essas populações que estão nessas partes mais altas, dependendo do contexto, elas são populações originárias ou populações tradicionais que olham para a água e se relacionam com a água de uma forma muito diferente, né, do que nós, ou aqueles tomadores de decisão que estão dentro do Estado, ou mesmo das organizações não governamentais, né? Então, se vocês entendem que trazer essa reflexão é algo interessante para a pesquisa que a gente desenvolve, e como que a gente poderia criar oportunidades para essa reflexão. Ya, gracias Vanessa. Yo creo que es una pregunta muy, muy interesante y muy, sí, muy válida. Hasta cierto punto no
digo, creo que hay muchas formas de hacerlo y de conceptualizar y de hacer la investigación. Pero algo que hicimos, bueno, una posible entrada que exploramos en un artículo con un antropólogo peruano que hizo su estudio en el Valle del Ica, fue investigar o conceptualizar el agua en términos de, no sé cuál es el término en español, pero de assemblage, de asemblajes. Y básicamente ese concepto, a través de ese concepto lo que buscamos es entender cómo es que en este caso eran los productores, ¿cómo se llama? Bueno, cholos, bueno, se llaman, que en el Ica riegan y básicamente entender cómo es que ellos entienden y conceptualizan el agua. Y básicamente lo que el estudio muestra es que su conceptualización de lo que es agua es totalmente diferente que, por ejemplo, las agroexportadoras que producen espárragos en el misma área, porque básicamente ellos ligan el agua y las propiedades que el agua tiene con su cosmovisión, con relaciones de bueno, el desierto del Ica con el mundo andino, con relaciones de reciprocidad, bueno, un asamblaje de lo que es agua muy diferente a lo que diría al económico o capitalista. Entonces, esa podría ser una de las entradas. Pero bueno, lo que creo que, bueno, lo que esa entrada sí tiene es que tiene un punto de partida o una entrada, yo creo que sí bastante desde la etnografía y la antropología. Y me imagino que dentro de otras disciplinas hay otras formas de aproximarse a estudiar esa temática. Vai, Natalia. Tá. Bueno, comentando un poco la pregunta, ¿no? Primero, solo aclarar también, metodológicamente, eso no quedó claro. Lo que buscamos fue mapear los actores directa o indirectamente involucrados con las temáticas, ¿no? Estas. Entonces, por ejemplo, un método que utilizamos en las entrevistas fue el método bola de nieve para buscar mapear actores que no estaban solamente en los ámbitos institucionales de participación. Están también actores que no necesariamente están, ¿no? Por ejemplo, los primeros sociogramas que son aquellos más complejos, ¿no? Con más vínculos y todo, están ahí actores también que fueron, por ejemplo, afectados por las medidas del plan de acción, por ejemplo, ¿no? Pero que no, son aquellos no involucrados, que no participaron de las discusiones y que incluso muchos de ellos son productores, por ejemplo, más chicos, ¿no? Son representantes de asociaciones de productores que prefirieron incluso no opinar, por ejemplo. No es que no estamos de acuerdo con las medidas que nos tocan, pero prefirieron no opinar porque no estuvieron involucrados, por ejemplo. Y nada, y la zona más, la alta cuenca, ¿no? Que no es tan alta, así porque estamos en un país que es prácticamente más plano, ¿no? Comparado con otros países, ¿no? De América Latina, Ecuador, Brasil, incluso también, no hay tanta, pero la alta cuenca, lo que sí, por ejemplo, están en los ámbitos participativos, por ejemplo, el sector forestal está desde el comienzo, sí, ahí participando también el sector de producción lechera, los grandes, ¿no? Los grandes, los representantes a nivel nacional que representan los grandes productores están en estos ámbitos participativos, por lo menos para estar acompañando las discusiones, por ejemplo. Pero ahora sobre el tema, ¿no? De la propuesta, de pensar ahí,
Claro, pensar formas de incorporar, ¿no? Cosmovisión, por ejemplo, acá en Uruguay sería más en el sentido de entender, ¿no? Por ejemplo, las formas, ¿no? Las relaciones hidrosociales más de los productores, por ejemplo, ¿no? No conozco tantos trabajos en este sentido aquí, por ejemplo, que son otras relaciones, ¿no? El agua que van a consumir, por ejemplo, es otra agua, o sea, van a relacionarse con el agua de una forma distinta, aunque viene la imposición desde los centros urbanos de, bueno, no se puede contaminar el agua, o sea, hay toda una forma distinta de relación con el agua, no es capaz directamente similar con relación a grupos étnicos, no hay, por ejemplo, comunidades de indígenas que se destacaron aquí por lo menos en esta región que estoy trabajando. Aprovecho para contestar también, sí, estamos trabajando más con territorios hidrosociales, porque la cuenca está fuera de la región metropolitana y la toma de agua también fuera. Todo son regiones bastante pero que conforman ahí un territorio hidrosocial interligado, ¿no? Por estas, teniendo ahí, ¿no? El centro urbano, la concentración urbana ahí como una gran demandante de agua y foco de atención de las políticas públicas actuales, ¿no? Pero pensando eso, capaz, ¿no? Y pensando también a partir de la reflexión que hizo Jaime, me imagino también, no me viene a mente otro enfoque, sino a partir también de la antropología, ¿no? Y ahí nuestro equipo, a ver, solo aclarando también, ¿no? Las autoras que organizaron este trabajo son Micaela, que está aquí asistiendo, que es bióloga y trabaja bastante con también los comunes, ¿no? La gestión, manejo adaptativo, etcétera, es de este campo. Y Marila Lázaro, que trabaja también mucho con deliberación participativa, ¿no? Análisis de estos procesos deliberativos. Y yo que vine, ¿no? Desde Brasil, ¿no? Con esta otra visión también, ¿no? Desde de un poco del proceso que triché ahí, ¿no? De buscar combinar diferentes enfoques desde las ciencias políticas, sociales, con un poco de geografía y haciendo una mezcla de varios enfoques, pero también no veo mucho cómo abordar a fondo esta cuestión de cosmovisiones, ¿no? Otras formas de relacionarse con el agua sin tener, por ejemplo, la antropología presente también, ¿no? Aportando ahí en esta, aunque de forma clara, ¿no? Interdisciplinaria, dialogando con los otros campos, ¿no? De conocimiento. Pero es interesante, sí, entender un poco cómo se dan todas estas relaciones, ¿no? En fin, en el sentido también pero no, en el momento lo que quise aclarar, por ejemplo, en nuestro equipo todavía no tenemos a alguien en esta área para poder ya tener ahora ya, por ejemplo, la posibilidad de realizar análisis en este sentido. Ahora en este momento no quiere decir que no podemos pensar, ¿no? Para en el futuro seguir, ¿no? Ampliando ahí esta posibilidad también. Sí, y bueno, siguiendo con ese tema, yo creo que el concepto que hemos utilizado, que es sobre, ¿cómo se llama? Water assemblages, ensamblajes del agua. También se puede aplicar no solo al estudio de cosmologías o de visiones muy diferentes. Por ejemplo, en España estuvimos en un sistema de riego, básicamente una investigación en la que vimos cuáles son las visiones encontradas sobre cómo, sobre lo que es un sistema de riego y qué relaciones crean o se deberían de recrear o se desean recrear dentro del sistema de riego. Y básicamente es lo mismo, es el estudiar las relaciones que se generan o entretejen en torno al agua, que a veces dentro de un mismo espacio geográfico entre diferentes grupos de actores son totalmente diferentes.
sin tener que ser a fuerzas una cosmovisión o desde un entender religioso o místico o lo que sea muy diferente. Sí. Porque, por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos era gentes que veían el riego básicamente como un sistema productivo y nada más. Y otro grupo de gente que veían el riego como una función mucho más holística dentro de un contexto en el que producción era solo uno de los elementos o una de las funciones que el riego juega dentro de uma comunidade. Entonces... Eu acho que essas observações, essa questão que o Jaime e a Natália trouxeram, mesmo a Natália colocando quais são os atores envolvidos, né? Não necessariamente em todos os casos, na verdade, em muitos casos, a gente não vai estar envolvendo populações originárias ou populações tradicionais, né? Elas já foram, né? Então, mas mesmo assim, esses grupos que estão lá, eles podem ter uma leitura distinta da água, ou mesmo a forma como eles se relacionam com a água, e a sua função, como que ela faz parte do seu dia a dia, né? Mas eu acho que é importante estar atento a isso e a reconhecer essas diferenças, né? Mesmo que sabendo que num estudo a gente não consegue abarcar tudo, mas talvez em alguns momentos também trazer a pesquisa nessa direção, né? A partir desse olhar para o outro lado, né? Que eu acho que pode nos trazer conhecimentos que a gente ainda não aprofundou e explorou, né? Nesse sentido. E também a própria questão por um lado, né, a ecologia política, ela se propõe a diminuir a importância da materialidade da água nas discussões da temática de acesso à água, né, se contrapondo a uma leitura mais técnica, vamos dizer assim, mas também eu acho que nós, como ecologistas políticos, nós temos uma oportunidade de redefinir, rediscutir essa materialidade, né? Não simplesmente abandoná-la ou deixá-la em um segundo plano, mas reintroduzir de uma outra maneira, né? Porque a própria identificação desses territórios, né, como o próprio Jaime colocou, eles estão encontrando de novo a infraestrutura, né? Mas fazendo um olhar e uma discussão diferente do que era feito antes. Então, acho que esse é um ponto que abre um espaço também para a gente refletir e aprofundar, né? Então, nesse sentido, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma colocação, Jaime e Natália. No, simplemente a lo mejor reflexionar que yo creo que el tema de las intervenciones para el aprovisionamiento de grandes ciudades son un fenómeno, bueno, un proceso muy interesante para estudiar estos procesos. Y yo creo que en todas partes del mundo. Porque ahorita que estábamos hablando también me surgen ideas de, bueno, en México pasa lo mismo, en Perú pasa lo mismo. Bueno, lo mismo de que las ciudades crecen y crecen y se hacen más sedientas y más sedientas y de una u otra manera se les tiene que suministrar agua. Sí. Y claro que eso intensifica las relaciones urbano-rurales de diferentes maneras. Sí, total de acuerdo, ¿no? Con esta última reflexión. Y nada, agregar solo, es bastante interesante eso, ¿no? Vanessa, que propusiste ahí, ¿no? Así, seguir pensando también, repensando, reflexionando, ¿no? Sobre
otras formas de pensar la materialidad del agua, ¿no? Tiene mucho sentido también, porque claro, ¿no? Tuve que hacer un recorte para traer para esta presentación 2 proyectos, pero en realidad hay varias cosas, ¿no? Que están en debate, incluso otros proyectos hidráulicos de otras dimensiones, con otros, otros intereses en realidad, ¿no? En última instancia, que viene con otro paquete de cambios, ¿no? En las relaciones hidrosociales y todo eso, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Con respecto a eso. Y para una reflexión final, creo que solo eso, ¿no? Es siempre muy, muy positivo, ¿no? Y por eso vuelvo a agradecer, ¿no? La organización del panel, ¿no? La invitación que ustedes hicieron, ¿no? Para que pudiéramos tener esta oportunidad de intercambio, conocer también de primera mano, ¿no? Directamente, no solo leer los trabajos, pero poder intercambiar personalmente, bueno, virtualmente, pero, ¿no? Con quienes están produciendo también este conocimiento, ¿no? Este enfoque, a partir del enfoque hidrosocial, en las realidades latinoamericanas. Y, y eso, ¿no? Esta posibilidad de pensar otras formas que van enriqueciendo también nuestros análisis, ¿no? Y posibilidades de trabajar conjuntamente, tener intercambios con otras realidades que aún, ¿no? Pensando en la escala latinoamericana, hay tantas similitudes, pero con sus especificidades, ¿no? Como también Jaime, en el sentido, ¿no? Por ejemplo, los centros urbanos que son cada vez más sedientos, ¿no? Aunque en Montevideo no se observa, por lo menos a nivel más material un aumento poblacional, digo, al revés, ¿no? Muchas veces se observa una reducción poblacional por muchos salen, a depender de las crisis políticas económicas que ocurren, pero siempre a nivel de discurso sigue, ¿no? Esta es la justificación para los grandes proyectos, para todas las propuestas que afectan, ¿no? Las relaciones hidrosociales, y tener estas oportunidades de intercambio son muy enriquecedoras, ¿no? Y ampliadoras del horizonte, ¿no? De poder visualizar, ¿no? Amplía un poco las lentes, ¿no? De ver, visualizar cosas que antes no veíamos también tan claramente, ¿no? Aunque estaba ahí, bien adelante, pero no veíamos desde esta perspectiva, isso hoje. Bom, muito bem. Eu gostaria de agradecer muito a Natália e o Jaime pelas apresentações, pelas discussões. Nós vamos continuar a discutir esse tema hoje à tarde, no painel que ocorrerá das 2 às 4h30 da tarde, horário de Quito, onde nós teremos a apresentação da professora Yafa Trulov, da Universidade do Colorado, que vai falar sobre águas interrompidas, as geografias hidrossociais irregulares e a violência infraestrutural invisível na crise hídrica de Delhi, de 2016. Também a professora Denise Roca Servat, da Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín, vai falar sobre a urbanização da água a partir de epistemologias do Sul, contribuições teóricas e metodológicas. E, por fim, eu vou apresentar um trabalho sobre produção de desigualdade pelas relações hidrossociais, a presença da insegurança hídrica na região do ABC, em São Paulo, Brasil. E o painel será coordenado pela professora Maria Fraico, da Universidade do Chile. Então, que a gente possa continuar essa conversa e que possa continuar a refletir e colaborar no futuro. Então, muito obrigada. Gracias.